Buenos días, muchísimas gracias por la presentación y muchísimas gracias por el espacio para brindar esta exposición. Bueno, esta mañana, durante este momento, vamos a hablar sobre transformando la gestión de calidad con decisiones data-driven, ¿no? Ya mis antecesores han hablado sobre IA, sobre inclusive cultura data-driven. Ahora vamos a ver una exposición un poquito más detallada sobre data-driven. Ok, quiero empezar con esta frase de Edward Dennis, ha sido, bueno, experto estadístico y pionero en control de calidad. Bueno, él nos dejó esta frase en la que nos dice, sin datos, solo eres otra persona con una opinión, ¿no? Y esto, digamos, es una frase de hace muchísimos años que cobra relevancia más aún, ¿no? Podemos tener sistemas de información, podemos tener nuestros sistemas de calidad. Sin embargo, todas las decisiones que deberíamos tomar son básicamente enfocado en los datos o en las evidencias, ¿no? Entonces, habiendo mencionado esto y como punto de partida, vamos a ver qué significa ser data driven. Les voy a mostrar el modelo de madurez data driven muy brevemente y un caso piloto aplicado en el que, digamos, como impulsora de de esta línea de cultura data driven, hemos incluido en un proyecto que no nació exclusivamente como data driven, pero, digamos, hemos tratado de impulsar para que se ha incluido todos estos conceptos y de alguna manera concientizar. ¿Qué significa ser data driven? ¿No? Si buscamos, hay diferentes no enfoques, sino textualizados. Yo he elegido tres, ¿no? Lo que dice Gartner, lo que menciona MIT, Harvard Business y Harvard Business Review. Independientemente de la textualización de cada uno de ellos, podemos decir que Data Driven es la toma de decisiones basadas en datos confiables y medibles, dejando de lado las intuiciones, las suposiciones o los creo y otros, digamos, sentimientos que podrían estar alrededor de alguna decisión empresarial u operativa que querramos tomar dentro de nuestras organizaciones. Entonces, la idea es que consolidemos el uso de los datos que se estandaricen, se normalicen a nivel de toda la organización. En conclusión, que ser data driven es poner la data al centro de todas nuestras decisiones, que guíen nuestra estrategia, nuestros procesos y también nuestra cultura. Eso es, podemos decir que esto es data driven, que en realidad normalmente dicen data driven. Bueno, ahora quiero mostrarles cuál es la diferencia entre una organización no data driven y una organización data driven para poder ubicarnos y ver de repente dónde estamos o dónde están nuestras organizaciones. Una organización no data driven está, digamos, para las decisiones se basan en puramente intuición o de repente no puramente, pero gran parte de las decisiones y quizás hasta las principales se basan en intuición, en corazonadas o en alguna línea jerárquica o alguien de mayor jerarquía decide y define qué decisión se va a tomar, pero no basado en evidencia. Encontramos también en estas organizaciones datos dispersos que pueden estar en silos de información, en archivos aislados, quizás en Excel, separados, no integrados. También cuando sucede alguna incidencia o cuando se quiere tomar alguna decisión, porque puede ser una incidencia negativa para la organización o también puede ser positiva, ¿no? O sea, una incidencia negativa puede ser que sucedió alguna fuga quizás de información o de dinero y positiva puede ser que hubo un rush en la venta de algún producto y nos enteramos luego, ¿no? Los reportes son tardíos, cuando ya sucedió. Luego también hay, en este tipo de organizaciones hay baja confianza en los datos.
los datos no son confiables, no per se por los datos en sí, sino porque no están estandarizados y quizás no se ha definido y decidido quién es el dueño del dato, cuál es la forma de generar ese dato, de dónde capturas, cuál es la fuente. Entonces, problemas como esos se pueden encontrar, ¿no? Y nos hemos sentado en organizaciones en las que vamos con información o datos de que nos entregó un área y luego otra área nos dice, no, pero eso no es, yo tengo aquí otro dato. Entonces, en ese caso ya no hay confianza en los datos que se provee para la toma de decisiones. También podemos encontrar en este tipo de organizaciones que la cultura jerárquica es la que prima, y básicamente las costumbres sobre la evidencia. ¿Cómo así? De repente entregas una evidencia con un dato, has hecho un cálculo, has revisado, has hecho la investigación, pero cuando llegas al área funcional, operativa o usuaria, te dicen, no, no, sí, puedes tener razón, pero nosotros no trabajamos de esa manera, nosotros trabajamos de esta otra manera, ¿no? Entonces, cosas por el estilo se encuentran en este tipo de organizaciones. Y muy por el contrario, en una organización data driven, las decisiones son basadas en datos objetivos, confiables, medibles, estandarizados. Los datos están integrados, pueden ser accedidos por las personas de acuerdo a las necesidades que tienen, a todas las áreas usuarias según las necesidades y las decisiones que van a tomar. También estos datos son gobernados, ¿no? No generamos un dato por generar, no nos llenamos de datos por querer llenarlos de datos, es, digamos, organizado, ordenado y tienen su propia significancia y nivel de relevancia dentro de la organización. En este tipo de organizaciones data driven también ya se van aplicando métodos de analítica avanzada. Usamos dashboards en tiempo real que nos ayudan a hacer algún nivel de predicción e inclusive podríamos estar hablando de machine learning para poder detectar acciones predictivas. Los datos son validados basado en toda la gobernanza de datos que acompaña a la cultura data driven para básicamente tener confianza en esto, en los datos. Y vuelvo a redundar en la cultura data driven, que es lo que nos abre al diálogo y la estrategia dentro de toda la organización, ¿no? Entonces, en las empresas que ya tienen o que están en proceso, porque hay muchas que están en proceso, otras que ya prácticamente están consolidadas y lo que están haciendo es incluir más procesos de negocio. Empezaron con un piloto, con una división o con un área y están incluyendo otras áreas de negocio. Lo que en este caso, todas las decisiones se centran en datos. Eso no quiere decir que se deja de lado la experiencia, hay información que va alrededor y contexto de donde se mueve la organización, y que de repente ya presumes que algo va a suceder. Sin embargo, todas esas decisiones, o sea, esas presunciones van apoyadas por los datos. Entonces, entonces la pregunta caería, ¿no? Y diríamos, entonces, ¿cómo es mi organización? ¿Soy data driven o no soy data driven? Entonces, aquí yo les dejo 3 preguntas que podría ubicarlos y para poder identificarse. Primero, ¿están todos alineados alrededor de una métrica de negocio? ¿Tengo KPIs definidos? ¿Eso es conocido de toda la organización? ¿Pueden todos acceder a los datos que necesitan? Ojo ahí, ¿qué necesitan? No a todos los datos, sino qué realmente necesitan. ¿Pueden todos obtener información sobre sus datos? ¿Saben de dónde son obtenidos? ¿Cómo son obtenidos? ¿Cómo es que se crean nuevos datos? Entonces, yo invito a la reflexión para que podamos para encontrar las respuestas a estas preguntas dentro de su organización. Bueno, habiéndonos ya, y habiendo entendido qué cosa es data driven, qué es la cultura data driven, entonces voy a mostrarles el modelo de madurez de data driven, que básicamente tiene 4 fases. La primera es la fase descriptiva en la que se responde a la pregunta que qué pasó, ¿no? En esta fase, las organizaciones responden a los hechos, al suceso,
basado en reportes históricos, en algunos cuadros estadísticos. Pero aquí estamos hablando que somos realmente reactivos, ¿no? Nos damos cuenta que sucedió algo y nos preguntamos qué fue lo que sucedió. Por ejemplo, aquí he colocado un ejemplo. El mes pasado tuvimos 10 días de retraso en pagos, ¿no? Enfocándome en el proceso de gestión de pagos. Ahí simplemente estoy describiendo un hecho, ¿ya? Entonces, esa es la primera fase. La siguiente fase es la fase diagnóstica, en la que la organización ya puede responderse por qué pasó el suceso ya descrito. Aquí lo que hacemos es examinar cada uno de los elementos descriptivos y para que me permita identificar cuáles fueron las causas que me llevaron a estos resultados, ¿no? En este caso, a un resultado no muy agradable. Y podríamos llegar a este diagnóstico, ¿no? Como ejemplo que tenemos, los retrasos se debieron a la falta de validación en el área de tesorería. Ahí ya estoy generando un diagnóstico basado en el análisis de los elementos descriptivos. La siguiente fase, ya estamos hablando de una fase predictiva, estamos hablando de qué pasará, ya entramos al tema futuro, en la previsión. En esta fase, dado los mismos elementos y otros adicionales, ¿no? De contexto, voy a hacer una evaluación para determinar cuál sería el resultado si es que sucede algo similar o de repente otro rush de información u otras incidencias similares. ¿Qué pasaría? ¿No? Para esto aplico modelos estadísticos, pueden ser modelos estadísticos básicos o también ya un poco más avanzados, incluyendo Machine Learning, para anticiparme resultados. En el ejemplo que sigo dándoles, podemos llegar a, si se mantiene la misma carga de facturas, los retrasos aumentarán en un 40% en diciembre. Entonces, de ahí ya me está prediciendo, ya está diciendo qué podría suceder si yo no tomo alguna acción. ¿Ya? Entonces, aquí estamos ya en la fase predictiva. Y la última fase dentro de este modelo es la fase prescriptiva. En esta fase ya nos respondemos a qué debemos hacer. Es decir, dado todo el análisis, dado el hecho, el diagnóstico y la predicción que ya tenemos, definimos en esta fase cuáles son las recomendaciones y acciones, y muchas veces son acciones automatizadas, ¿no? En este caso, en este ejemplo, una fase prescriptiva, una decisión sería redistribuir las aprobaciones entre los analistas, que permitirá reducir el retraso proyectado en un 60%, ¿no? Entonces yo estoy tomando una medida basado en el análisis de los datos de acuerdo a las diferentes fases en las que ya está mi organización. ¿Ya? Entonces, de hecho, esto es todo un proceso, no es de un día para otro, pero sí es importante saber cuáles son los modelos de madurez por los que una organización atraviesa cuando decide adoptar una cultura data driven, ¿no? Ok, entonces ya habiendo contextualizado básicamente el tema de qué estamos hablando y el modelo de madurez, yo voy a hablar de un caso piloto, ha sido realmente piloto, pero atendimos a una empresa que da servicios del sector de minería, que había identificado problemas en la gestión de pagos. Problemas, la verdad es que medio complicados, ¿ya? Bastante complicados. Entonces, nosotros aprovechando este proceso, esta mejora que nos solicitaron, incluimos este componente digamos, llamémoslo componente dado que hay un piloto. Hicimos lo siguiente, ¿no? Encontramos para este proceso una organización no data driven, ¿no? Con los expedientes en archivos aislados, datos no consolidados, con poco control. Habían incidentes en cuanto a documentos de pago y facturas sin sustento, algunos casos inclusive fraguados, que dio origen pues a decisiones internas a nivel de recursos humanos.
Y estos incidentes eran detectados de manera tarde, ¿no? Tras revisiones manuales y tomaba muchos días. Entonces, ¿qué pasaba ahí? Habían decisiones reactivas, ¿ya? Luego pasamos a un proceso para transformación para data driving, que como les digo, iba de la mano de la mejora del proceso. ¿Qué se hizo? Se definió y implementó una plataforma para capturar y generar nuevos datos que no se tenían, digamos, mapeados, ¿no? Los tiempos de validación, documentos asociados, los estados en cada fase de aprobación. Y acompañado a eso definimos roles para el gobierno de datos. Empoderamos a quien era el data owner, el custodio de datos, el que iba a hacer que se cumplan también las normalizaciones de los datos. Se definieron algunos KPIs, unos dashboards para identificar cuellos de botella y finalmente unas alertas de riesgos dependiendo de los patrones y las decisiones dentro de la organización, ¿no? Por ejemplo, aquí habían proveedores que dan insumos de productos que son supervisados por la SUNAT, entonces ahí hay que tener muchísimo cuidado o pagos de montos altos. Entonces, eso se incluyó dentro de este modelo. ¿Qué resultados obtuvimos? Obtuvimos que los tiempos de pago se redujeron en un 60%, básicamente es una mejora operativa, podríamos decir, pero el tema de fondo es que todas nuestras decisiones fueron basadas en datos, ¿no? Para reasignación, por ejemplo, se reasignaban validadores cuando había alta carga y se empezaron a identificar incidentes que eran detectadas en tiempo real muchas veces y algunas veces sí tenía que pasar una evaluación previa, ¿no? Entonces podríamos decir que ya estamos en el nivel predictivo, anticipándonos a los sucesos que podrían pasar, ¿no? De hecho, tomando en cuenta cada uno de los factores de riesgo que se habían analizado previamente. Bien, entonces, como les decía, nosotros hicimos un piloto y dentro del piloto en paralelo también incluimos estos conceptos para ir ya em, difundiendo dentro de la organización. Entonces, veníamos de más atrás, ¿no? Teníamos que hacer una reformulación del proceso o una mejora al proceso. Allí identificamos algunos datos valiosos. Decidimos con todo el equipo cuáles eran los datos de importancia. Algunos estoy mencionando ahí, el tiempo de validación, definimos varios estados, qué cosas eran sustentos, qué no eran sustentos, cuándo podía decir qué alertas poner, qué proveedores son, digamos, más riesgosos y cuáles no, en fin. Implementamos una plataforma, ¿no? Para poder estandarizar los datos que iban ingresando y generándose. Luego implementamos un tablero de control, un dashboard. En este tablero, al principio básico, empezamos a definir algunos patrones de meses de alta facturación, los proveedores de riesgo, básicamente inicialmente los que nos daban insumos supervisados. Definimos algunos roles que generaban cuellos de botella y bueno, se tomó decisiones respecto a dotación de personal, revisiones priorizadas de proveedores, algunas alertas y finalmente hicimos algún modelo de predicción. En esta etapa todavía predicciones básicas basado en temas de regresión, basado en lo que ya había estado sucediendo, porque logramos reconstruir alguna data, ver qué podía suceder luego. ¿Ya? Y esto, digamos, para que esto funcione, definimos algunos roles dentro de la organización para que, digamos, sea sostenido por una gobernanza de datos. Todavía no se contrataron nuevas personas, nuevos cargos. Dentro del equipo se definieron algunos roles. La idea es que esto madure y que dentro de la organización, digamos, se consolide. Ok, entonces, nosotros estamos bastante concientizados de que la cultura data driven es muy importante en las organizaciones. Acá es un ejemplo, digamos, puntual, básico. Hay muchos ejemplos que tienen que ver con marketing,
que ustedes pueden encontrar. Nosotros hemos querido presentar algo que no es exactamente marketing, pero que también al final toda la organización y todos los procesos tendrían que caminar en impulsar la cultura data driven para poder, para que las organizaciones tomen decisiones con sustentos, ¿no? Entonces, aquí hay algunas estadísticas que les voy dejando. El 87% de los CEOs consideran que la cultura de datos es clave. El 72% de empleados confían más en decisiones con KPIs en tiempo real, ¿no? O sea, no tienen que esperar que suceda. No hay que esperar 24 horas para que se actualicen los reportes, ¿no? Estos reportes tienen cortes mensuales, o estos reportes tienen cortes semanales, ¿no? Seguramente algunos sí, pero hay otras decisiones que no pueden esperar mucho tiempo. Bueno, entonces, y también les dejo algunas recomendaciones, ¿no? Para que podamos ser data driven. Em, es importante que estandaricemos los procesos y los datos, o sea, no espero pues que mañana digamos, no, tengo que ser data driven, trae todos tus datos, no. Siempre debemos partir por la estandarización de los procesos, identificar los datos. Si ya tienes los procesos maduros, seguramente que ya tienes muchos datos, entonces ahí puedes entrar directamente a utilizar todos estos datos, cada uno de estos datos. Ahora, todos los datos no necesariamente tienen la misma relevancia, ¿no? Necesitamos identificar qué datos son más relevantes, qué datos son los que me van a llevar a la estrategia y a partir de qué datos voy a generar indicadores o nuevos datos. Es importante también, y eso es algo complicado, invertir en analítica accesible, ¿no? Entonces, muchas veces nos enfrentamos a organizaciones donde no tenemos el presupuesto debido. De hecho, no somos ajenos a eso, nos sucedió, por eso es que nosotros, dado este proyecto, ahí incluimos este tema y también puede pasar lo mismo en otras organizaciones. Sin embargo, hay otras organizaciones que ya están ampliamente maduras en este tema. Podemos usar algunas herramientas tipo Power BI y generar algunos dashboards. Suelen decir que podríamos hacer hasta con Excel, pero es bien complicado, ¿no? Pero bueno, para un modelo de repente. Necesitamos fortalecer el gobierno de datos. Esto es importantísimo porque si no hay gobernanza, no solamente en datos, sino en cada aspecto que se implemente, en cada proyecto que se implemente o en cada línea de soporte o sostenimiento que dé a la organización, necesitamos implementar gobernanza, ¿no? En este caso, definir los roles claros. Nosotros definimos quién era el dueño del dato, quién custodiaba, quién iba el que iba a ser el que velar porque se cumplan cada una de las normas o procedimientos que se habían definido. Medir la calidad de los datos es importante, ¿no? Si el dato, cómo has obtenido, si la fuente es la correcta, o de repente alguien consiguió el dato y simplemente dijo, mira, acá googleé y conseguí esta información y es suficiente, no necesariamente, ¿no? De repente te puede dar una pista, pero no podemos darlo por válido si no verificamos la fuente. Hay normativas sobre el tema de los datos, la ley de protección de datos personales, por ejemplo, y así normativas alrededor del gobierno de datos. Hay que adoptar una cultura data driven. Para ello necesitamos formar equipos siempre, concientizar al interior de la organización que confíen en los datos y no en la intuición. Yo sé que la experiencia llama a la intuición, ¿no? O sea, sí, eso pasó en tal sitio, o me pasó hace un mes, me pasó el año pasado, o vine de otra organización y sucedió lo mismo y pasaba esto. Sí, seguramente, y ya tienes un punto de partida, pero no solo puedes basarte en eso para poder tomar una decisión, ¿no? Es importante concientizar al interior de la organización que necesitamos tener los datos confiables y medibles y de calidad para poder tomar decisiones. Al principio es complicado, pero poco a poco los resultados son los que, digamos, sostienen estos cambios. Reconocer y premiar decisiones respaldadas en evidencia, bueno, eso es un tema ya de cultura interna para que se sostenga estos tipos de proyectos.
dar un paso hacia lo predictivo, que hoy se habla mucho, no quedarnos solamente en la analítica del negocio, que es enfocado al pasado, sino usar los datos históricos para anticipar nuevas oportunidades, ¿no? Incidencias, fraudes, posibles ventas, posibles necesidades, inclusive en proyectos sociales. O sea, acá el cielo es el límite. Empezar con modelos simples, ¿no? Tal como nosotros hemos hecho. Nosotros empezamos con un modelo sencillo de un dashboard, una analítica básica, y para ir luego a una IA avanzada, ¿no? Puede ser el Machine Learning, y ahí también hay todo un mundo de exploración y tecnología y modelos por implementar. Vincular la analítica con la calidad y la competitividad, ¿no? Básicamente esto nos ayuda a mantener la calidad en todas las decisiones que tomemos y, bueno, mantener la competitividad como organización, como institución, ya sea el negocio o el core en el que estés. ¿No? No se trata de crear dashboard por crear dashboard o tener el mejor gráfico, sino enfocarlo en cuáles son los datos requeridos para mi organización, cuáles son los KPIs a partir de esos datos, qué debo medir, cuáles son las métricas y que eso esté estandarizado en toda la organización y que sean indicadores tanto del negocio como de calidad del proceso de mi negocio. Ok, y voy a cerrar con esta frase. Ser driven no es tener más reportes, sino transformar los datos en confianza, en decisiones acertadas y en competitividad sostenible. Eh, bueno, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Alicia, sí, tenemos unas preguntas por aquí. Dice, hola, según tu experiencia, ¿cuánto tiempo toma aproximadamente hacer la transición en la madurez idónea de Data Driven en una organización que aún no implementa este enfoque? A ver, hablar de tiempos es bastante riesgoso porque lo primero que hay que hacer para llegar a este cambio de enfoque es la cultura de la organización, que es lo más es difícil, ¿ya? Entonces, yo lo que recomiendo es empezar con casos de éxito pequeños, ¿no? Que, digamos, sean quick wins, que se evidencien con resultados y eso va a ayudar a que digamos, impulse este cambio de pensamiento, como todo proyecto de gestión de cambio que va a tomar muchos años. Ahora, acá solamente he enseñado un piloto muy pequeño porque, digamos, hablar de data driven es muy amplio porque luego estaríamos hablando de cómo implementar y si estamos hablando de todos los procesos de negocio de tu empresa, ya estamos hablando de implementar, elegir qué herramientas tecnológicas inclusive colocar e implementar. Entonces, mm, así como cuánto tiempo va a depender mucho del alcance y de lo que quiera la organización y de cómo se encuentra en este momento realmente, ¿no? De repente hay que hacer un paso más atrás inclusive, ¿no? Ahí les invitaría a hacer primero el diagnóstico y dependiendo del gap podríamos decir cuánto tiempo. Pero básico es un quick win y un caso de éxito puntual.